Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. El gobierno de Estados Unidos ha solicitado la extradición del expresidente Juan Orlando Hernández por cargos relacionados con narcotráfico y que, según un documento de la Secretaría de Relaciones Exteriores de Honduras, se pidió el arresto provisional para evitar fuga, pérdida de documentos y evidencias para el caso de extradición. El significado de la existencia de una solicitud de extradición es la de una acusación en un tribunal estadounidense. Cabe destacar que Hernández ha sido mencionado como co-conspirador en 3 casos en Nueva York, uno de los cuales implicaba a su hermano menor, el ex legislador Juan Antonio Tony Hernández, que fue condenado por tráfico de drogas y cargos de arma. Ahora está cumpliendo una sentencia de cadena perpetua. La solicitud de Hernández es una conclusión extraordinaria de una profunda investigación de la DEA sobre el tráfico de drogas en el país centroamericano, que los fiscales han descrito como tráfico de drogas patrocinados por el Estado. Luego de trascender la noticia de quién sería el extraditado, fuerzas de seguridad de Honduras con fusiles se apostaron en los alrededores de la residencia de Hernández para ejecutar una orden de aprehensión por prevención a una fuga. Las autoridades del orden público cerraron 2 calles de la residencia, instalaron 3 anillos de seguridad donde habita el exmandatario. En el lugar se apersonaron decenas de hondureños y seguidores del Partido Libertad y Refundación, en espera que las autoridades detengan al exmandatario. Hasta las 11 de la noche, en un comunicado, la Corte Suprema de Justicia anunció la convocatoria a una sesión de pleno, que tendrá como punto único la designación de un juez natural, referente a la solicitud de extradición procedente de la Embajada de los Estados Unidos de América y remitida por la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional. La nota del Poder Judicial señala que se hace la convocatoria por medios digitales y la realización de la sesión a través de la plataforma electrónica que les ha sido indicada a los magistrados, fijada para este día a las 9:30. Por lo anterior, el abogado Félix Ávila, también apoderado legal del expresidente, consideró que hasta el momento no existe ninguna orden de extradición hasta que el Poder Judicial tome las decisiones que corresponden en torno al caso. De inmediato, otro abogado del expresidente Juan Orlando Hernández aseveró: hay que dejar en claro que esto es un atropello, no pueden detenerlo porque no hay un juez natural. Invocamos el derecho comunitario. Además, él goza de inmunidad diplomática por pertenecer al Parlacén centroamericano, aseguró Hermes Ramírez, apoderado legal del expresidente Hernández. Por lo anterior, el abogado de la Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción, Luis Javier Santos, explicó que según el artículo 22 del Tratado Constitutivo del Parlacén, si Joe es detenido en Honduras, solo tiene la inmunidad que le otorga el país a los diputados nacionales, y aquí los diputados no tienen ninguna inmunidad, por lo que no existe ningún impedimento para su extradición. Asimismo, la congresista estadounidense Norma Torres, en su cuenta oficial de Twitter, se unió a la ola de reacciones luego de la confirmación de extradición. Puede correr, pero no esconderse del pueblo y la justicia, escribió la funcionaria de origen guatemalteco, agregando: ya se acerca la hora. Cabe destacar que el pasado 7 de febrero, el jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, había afirmado que Hernández fue incluido el 1 de julio del 2021 en el listado de personas señaladas de corrupción o de socavar la democracia en El Salvador, Guatemala y Honduras. Estados Unidos está promoviendo la transparencia y la rendición de cuentas en Centroamérica, al hacer públicas las restricciones de visa contra el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, debido a actos corruptos, detalló Blinken. Nadie está por encima de la ley, subrayó. En un comunicado, Blinken apuntó que según múltiples informes creíbles de los medios, Hernández se ha involucrado en corrupción significativa al cometer o facilitar actos de corrupción y narcotráfico, y al utilizar las ganancias de actividades ilícitas para campañas políticas. La petición de Estados Unidos en ese sentido sería la primera desde que se asumió el nuevo gobierno de Honduras con Xiomara Castro como presidenta del país centroamericano el 27 de enero, pero hasta el momento las autoridades hondureñas no se han pronunciado. Buenos días, gracias por estar en la entrevista de Canal 11 Radio Visión Honduras.
Bueno, como ya es sabido por la mayoría de los hondureños, es una noticia mundial que el gobierno de Estados Unidos solicitó a la Cancillería la extradición del ciudadano Juan Orlando Hernández Alvarado, abogado de profesión y expresidente del país. La Cancillería remitió un documento diciendo que a la Corte que se estaba pidiendo la extradición de Juan Orlando, y ahí se entendía en el documento, ahí está, eso es en la colonia, en la entrada de Palmeras de San Ignacio. Pues el expresidente, de acuerdo a lo relataba el diputado Russell Tomé ayer, vive allá al fondo. Estaban muy molestos, por cierto, los vecinos porque no los dejaban entrar. No dejaban de tener razón, pero también es algo inédito que nunca antes había pasado en Honduras. Si no me equivoco, el helicóptero es de la policía. Ese helicóptero que estamos viendo en estas tomas en vivo en este momento desde la colonia Palmeras de San Ignacio, sobrevolando la colonia y la calle. Ahí está, de la Policía Nacional. No vaya. Entonces, hoy tengo aquí a distinguidos abogados que me van a decir qué se puede hacer. ¿Por qué anoche no la gente creía que iban a sacar al expresidente de su casa? Pero aquí estos dos distinguidos caballeros, abogados de profesión, nos van a decir las cosas porque yo sí dije anoche con el razonamiento de que tenía que tener una orden judicial la policía para ingresar a la casa del expresidente Juan Orlando Hernández. Y eso porque es la ley. Y eso es para todos los hondureños y se debe respetar la ley. Luego una fuente del gobierno y de la policía me confirmaron, también confirmé que Juan Orlando Hernández estaba en esa casa, porque algunos irresponsables o que les gusta decir cosas sin tener seguridad, estaban diciendo que había abandonado el país. Pues anoche decía que ahí estaba y ahí está Juan Orlando, ahí durmió en su casa. Que el juez se tenía que, una fuente me dijo, Raúl, no ha habido reunión de pleno, no han designado qué juez estaría viendo este caso de Juan Orlando. Saludo al abogado Elvin Carrillo, que ha tenido a bien acompañarme esta mañana. Sí, muy buenos días, gracias por la invitación para compartir pues, los conocimientos y experiencias y así formar una opinión crítica de la población. Quiero iniciar con 2 puntos de vista en relación a este suceso relevante para el pueblo hondureño y la comunidad internacional. Solo un segundo. También ya está listo el abogado Marlon Duarte, a quien le damos la bienvenida en un momento. Marlon. Bien, abogado. Sí, 2 puntos de vista. Hace aproximadamente en este mismo estudio, pues, hice la observación de que el mandatario en ese momento en funciones le pidiera permiso al Congreso Nacional para presentarse de forma voluntaria en la Corte de Nueva York de los Estados Unidos de América. Para los efectos puede hacer su derecho a defensa, estado de inocencia y el debido proceso en relación a los múltiples señalamientos y cuestionamientos en su contra por asuntos relacionados con el narcotráfico internacional. En segundo punto, licenciado Raúl, vamos a hacer mención de lo que usted ha manifestado, de que es una noticia de carácter internacional. Lamentablemente, por esto nos damos a conocer en nuestro país de Honduras de haber tenido a un mandatario relacionado y vinculado en el narcotráfico. Lamentamos que por esto trasciendan las noticias de Honduras y no por hechos positivos que conlleven pues a un mejor país. Fíjese que anoche se me venía la imagen, me avisas cuando esté Marlon, la imagen de cuando llevaban al presidente Alfonso Portillo de Guatemala. Sí, línea. Buenos días, Marlon, gusto en saludarte. Buenos días, Raúl. Un verdadero placer estar nuevamente en su programa bajo una llamada telefónica. Este es un hecho inédito, como usted lo establece, pero falta mucho camino judicialmente hablando,
porque en los casos que nosotros hemos llevado, ya existe un rol de turnos donde ya se sabe a qué juez le toca, al juez natural, a qué juez le toca la asignación de las solicitudes de protección que vienen de los Estados Unidos. O sea que ese es un trámite que no entiendo por qué se tiene que reunir el Pleno cuando ya se sabe, lo vimos en el caso anterior que extraditaron a una persona que detuvieron ahí por las normas de Fijarro, que ya estaba designado el juez natural por el rol de turno que lleva la Corte. Pero bueno, vamos a darle el beneficio de la duda que posiblemente pueda ser alguna excusa por parte de alguno de los magistrados que no puede conocer la situación en el caso del expresidente Juan Orlando Hernández. El otro punto es si puede o no puede, en este momento, sin tener una orden de captura emitida por el señor juez, la policía aprender a una persona de manera preventiva. El artículo 25 del Código Procesal Penal, Raúl, establece claramente que el Ministerio Público ejerce la acción penal pública y la PGR en asuntos de su competencia. En todos los juicios relacionados a los delitos de tráfico de drogas, lavado de activos, tráfico de armas, cuando el perjudicado es el Estado de Honduras, se persona un agente de la Procuraduría General de la República en representación del Estado de Honduras. Perfectamente, en este tipo de casos, una vez que según lo que establece el artículo 175, la Policía Nacional, aún sin tener orden de captura, como lo manda el numeral 3 de ese artículo, sin tener una orden judicial en sus manos, puede aprender personas, inclusive convalidar esta detención cuando se tenga conocimiento claro e indicio que esta persona participó en la comisión de un delito. Y eso lo han hecho en muchas situaciones. Entran a la habitación de la persona que van a requerir y una vez detenido, si el fiscal, en todo caso, que porque solo es por el efecto de la detención, el fiscal no solicita la convalidación, lógicamente la PGR podría tomar su relevancia bajo el precepto autorizante, que es el artículo 25 del Código Procesal Penal, ponerlo a la orden del juez, solicitar la convalidación del allanamiento y de la aprehensión sin esperar una orden judicial. Sí, también saludo ya con su primera opinión al abogado Marcos Zelaya. Abogado. Sí, buen día, Raúl, pueblo hondureño, abogado Carrillo, Marlon, que tuvo el teléfono. Efectivamente, nosotros como hondureños, como ciudadanos de este país, como buen hondureño, lamentamos que estemos trascendiendo al mundo por este tipo de noticias. Podemos ser estigmatizados como en su momento se estigmatizó a los colombianos, que inclusive tienen un tratamiento especial, Raúl, cuando entran a cualquier parte del mundo, sin tener culpa, porque la mayor parte del pueblo colombiano es un pueblo noble y trabajador, colaborador. Sin embargo, por el estigma que tienen, el tratamiento que se les hace, por lo menos en la migración de un país a otro o en cualquier aeropuerto del mundo, y usted no me puede decir lo contrario, el tratamiento es totalmente diferente. Ojalá que este hecho pues sea un hecho aislado y que no se sancione al Estado de Honduras por las actuaciones que vino haciendo el señor Juan Orlando Hernández, que lo ha llevado lógicamente a ser solicitado en extradición para posteriormente ser juzgado en el Distrito Sur del Estado de Nueva York, como se han venido juzgando una serie de hondureños, Raúl, que déjeme decirle, ninguno de ellos ha sido absuelto hasta la fecha. El 100% de los hondureños que han sido solicitados en extradición han sido condenados. Eso lo que establece, estadísticamente hablando, es que tienen una efectividad del 100% una vez que es requerido por el gobierno de Estados Unidos. En pocas palabras, la situación del expresidente es una situación complicada, difícil, sombría, y podríamos avisorar este día, Raúl, en este foro, que usted muy amablemente nos ha invitado, que la situación del expresidente de no llegar a someterse a lo que es la ley de colaboración eficaz, como lo conocemos en Honduras, a un acuerdo con la Fiscalía Especial que está conociendo este caso, podría purgar una pena igual o inclusive superior a la de su hermano Juan Antonio Hernández, que es una pena de privación de por vida más 30 años. Puede ser inclusive hasta de 2 cadenas perpetuas, Raúl, se lo puedo decir esta mañana, por lo complejo y por lo que representa el señor Hernández para el gobierno de Estados Unidos. Ellos lo que manejan es el daño ocasionado a la sociedad. Y si él se somete a un jurado, en el caso de no aceptar los cargos, déjeme decirle que
según mi entender y la lectura que yo he llevado en los últimos casos que han sido juzgados en ese distrito, y no solamente en ese, sino que en el distrito de Virginia, en Miami, en cualquier otro estado que han enviado hondureños y han sido juzgados, el sentir y el pensar del pueblo norteamericano es ese, el daño que le hace a la sociedad, a la juventud, y la influencia que él tuvo como mandatario, y sería una sentencia ejemplar para todo Centroamérica y Latinoamérica, que nunca más ningún presidente o ningún alto funcionario utilice todo el estamento del Estado para poder traficar drogas según la información que trasciende, porque lógicamente la presunción de inocencia y el debido proceso pues lo garantizan tanto en Honduras como en cualquier parte del mundo, y serán los tribunales y los jueces que al final van a enervar ese principio de inocencia en el caso del señor Hernández. Abogado Carrillo. Sí, queremos agregar a lo manifestado por parte del abogado Marcos Zelaya en relación de que ha dicho pues de que este pueda ser un hecho aislado. Más bien me temo a manifestar de que más bien detrás del exmandatario hondureño pues va a ir en combo muchos de los exfuncionarios que han participado con él en su administración. Además también vamos a hacer mención de lo relacionado a lo dicho por el abogado Marlon Duarte en relación de que hay mucho que cortar todavía, siendo de que pues hoy precisamente la Corte Suprema de Justicia, el Pleno de la misma, se está reuniendo de emergencia aproximadamente a las 9:30 de la mañana para efectos de nombrar un juez natural. Ya esto lo establece en el numeral 4 del auto acordado de fecha 11 de junio del 2013, en la cual se designa un juez natural que conocerá de la solicitud de extradición del exmandatario, así como manifestará que de conforme a derecho y determine procedente, ordenará la orden de aprehensión y captura en contra del exmandatario hondureño para que sea ejecutada, llámese por los cuerpos policiales que están en las afueras de su casa de habitación, y ponerlo a las órdenes de los tribunales competentes para los efectos de ponerle en conocimiento de los cargos por los cuales está siendo solicitado en extradición. Posterior a ello, pues también se le impondrá la medida cautelar a imponer y se señalará fecha y hora para la celebración de audiencia de proposición de medios de prueba, en este caso, los que estimen pertinentes las partes para los efectos de sus planteamientos y estrategias. De ahí, pues, con la prueba aportada en esta audiencia, pues el juez valorará las mismas y determinará la procedencia o no de la solicitud de extradición por parte del gobierno estadounidense y emitirá la resolución que conforme a derecho corresponde. Vemos que ha sido un caso muy mediático por la figura que ostentó el exmandatario hondureño y también, como bien lo ha dicho el abogado Marcos Zelaya, en relación para establecer un precedente a todos aquellos exaltos funcionarios del Triángulo Norte de esta región centroamericana para efectos de que miren que nadie está por encima de la ley y que deben de enmarcarse sus acciones conforme a derecho. ¿De acuerdo con esto, abogado Duarte? Sí, totalmente de acuerdo. Son situaciones que dejan muy mal parado, porque siempre hemos dicho que qué pasó con todas las personas que extraditaron que no tenían ningún juicio en Honduras. Pues si nosotros vamos a lo que está pasando el día de hoy, pues vemos que de igual manera no existía ninguna acusación, ninguna investigación, y peor aún que teníamos una fiscalía que ya va por el segundo periodo. Y los Estados Unidos marcan un punto de partida de investigación desde hace muchos años, pues lógicamente viene a preguntarnos qué pasó con la institucionalidad en Honduras. Hay un punto, Raúl, que no hemos tocado, y es el hecho de que efectivamente la audiencia de evacuación de medios probatorios, qué es lo que podría pasar en esa audiencia, que viene siendo como una audiencia inicial, donde le va a generar al juez designado el indicio mínimo que esta persona pudo o podría haber participado
en la comisión de los delitos que le están señalando, porque solo viene un legajo de fotocopias apostilladas. ¿Qué pasa en esa audiencia? En esa audiencia, según el auto acordado, deberían de conformarse por tanto la parte defensora, que es el cuerpo de abogados, que tiene designado el abogado Juan Orlando Hernández, el juez natural, y debería existir otra parte para proponer sus medios de prueba, en este caso en representación del Estado requiriente. ¿Qué pasa, digo yo? Porque nunca ha pasado, nunca el gobierno de Honduras ha denegado a los Estados Unidos. Pero ¿qué pasaría si el juez natural, después de haber evacuado sus medios de prueba, deniega la extradición? Ese es un asunto que podría pasar, Raúl. ¿Por qué? Porque bajo el principio de independencia, el auto acordado establece que el juez podrá negar o autorizar. Tendría que entonces la parte requirente de la extradición presentar un recurso de apelación, o sea, recurrir la resolución. El problema, Raúl, es que en todas las audiencias de extradición nunca hay ningún representante por parte del gobierno de los Estados Unidos en esas audiencias. Entonces, al no poder recurrir la resolución, y entendiendo que el Código Procesal Penal es una ley complementaria de este auto acordado, los 3 días quedaría firme y no se llevarían a la persona que le deniegan la extradición. Y este es un hecho que no se ha dado, pero el auto acordado lo podría establecer y lo podría el juez tomar como válido, y esa es una obligación que tiene el juez, es un fundamento que tiene el juez, es un derecho que tiene el juez bajo un principio de independencia de poder decir deniego la solicitud de extradición, Raúl. Y ese escenario no lo hemos visto en Honduras hasta este momento y podría pasar. ¿Esa sería la forma entonces de que no lo extraditaran? No, existen varias posibilidades. Sería la forma jurídica. Existen y varias ahí lo posibilidades. establece el auto acordado. Sí, como está diciendo Marlon, y lo dijo Carrillo también, existen varias posibilidades. Habría que esperar qué estrategia de defensa va a seguir el equipo, el cuerpo de abogados que ha designado el expresidente y abogado Juan Orlando Hernández. Pero me parece a mí interesante el punto de vista del abogado Marlon, cuenta con experiencia, y yo iría más allá, Raúl, porque entró en vigencia el nuevo Código Penal. En el artículo 9 está el principio de extraterritorialidad del derecho o la aplicación del derecho penal. En su numeral 3, podría el equipo de defensa hacer un estudio de solicitarle también al juez natural que está conociendo, dirimir la causa a los tribunales hondureños para que sea juzgado si cuenta con todos los requisitos y los tipos penales se manejan en el caso de que fuesen similares a lo que se encuentra en el libelo de petición del gobierno estadounidense a través de la Cancillería de la República, que lógicamente fue remitido a la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia para que se elevara al Pleno de la Corte y así se designara un juez natural para que iniciara el proceso de extradición. Pueden existir varios escenarios, no solamente que él se someta a la extradición, podría someterse, según su cuerpo de abogados y el análisis que haga, el abogado Félix como el abogado que lo acompaña, para que ellos, una vez presentadas las peticiones correspondientes ante la Corte Suprema de Justicia, al juez natural, podrían tomarse otras decisiones que han sido no vistas en los casos anteriores, Raúl. Podría ser una situación diferente la del expresidente Juan Orlando Hernández en relación a las otras extradiciones que se han hecho. Porque vea usted, como lo han apuntado otros analistas, no han hecho captura del expresidente y ellos lo pueden aprender por 6 horas. Y eso lo establece la normativa procesal penal. Tienen total facultad para nada más preventivamente detenerlo, porque ya eso se presume que ha cometido un delito no en Honduras, sino que en el extranjero, y en apego a lo que es el convenio del tratado bilateral, lógicamente los países que han suscrito, en este caso Estados Unidos y Honduras, tienen que estar en total apego a las condiciones que se establecieron en ese convenio. Y parte de esas condiciones es los tipos penales que se manejan, y en este caso en particular es el delito de tráfico de drogas, alta escala, por haber sido él el exmandatario por 2 periodos y lógicamente haber utilizado toda esa influencia, toda esa estructura
porque recordemos que en su momento el capitán en retiro, Santos Rodrigo Orellana, denunció de que se utilizaban las Fuerzas Armadas con conocimiento del Estado Mayor Conjunto. Eso es lo que denunció él. Hecho que tampoco fue investigado, Raúl. Y ya para concluir, todas las personas que fueron incluidas en la lista Engels y que nosotros hicimos algunos análisis, solicitamos al Ministerio Público que iniciara diligencias investigativas y hasta la fecha no ha dado respuesta al pueblo hondureño si se está investigando, si se abrió siquiera una investigación en relación a esos hechos que el gobierno de Estados Unidos ha manifestado públicamente a través de los voceros oficiales del Departamento de Estado, de que estas personas estaban involucradas en actos contrarios a la ley, dirigidos, porque así se manejó, inclusive el mismo CNA hizo una exposición en Estados Unidos en un hotel en donde decía que el cabecilla de toda esta red criminal, como lo apuntaba el abogado Carrillo, lamentablemente era el expresidente Juan Orlando Hernández. En ese sentido, pues estaríamos a la espera de cómo se va a desarrollar en las próximas horas, porque tenemos prácticamente 2 horas para ver qué es lo que va a resolver el Poder Judicial y qué es lo que va a decidir el abogado Juan Orlando Hernández a través de su cuerpo de abogados. Es interesante también dejar un punto que la lectura que estuvimos dándole ayer en las declaraciones del equipo de abogados, el abogado Hermes Ramírez con el abogado Félix, están hablando de una presentación voluntaria. Y el auto acordado establece un procedimiento. El Código Procesal Penal es complementario a ese auto acordado. La presentación voluntaria existe. Nunca se ha aplicado, pero podía ser este el primer caso. El hecho que él es un expresidente. Y que tiene arraigo, o sea, el expresidente no se va, o le pueden decretar arresto domiciliario durante dure el proceso de extradición, en el caso de que él no se acoja. Esa era la pregunta que traía y lo pensé. ¿Le pueden dar casa por cárcel? Podría ser, porque la discrecionalidad del juez. Y él puede decir que no está violando ningún convenio ni ningún auto acordado, porque la normativa procesal penal es supletoria, nunca se ha dado, pero podría ser este el primer caso. Y él lo único que tendría que acreditar es si cuenta con suficiente arraigo, según lo que establece el artículo 184, inclusive fue hasta reformado. Los delitos de tráfico de drogas pueden ser objeto de medidas, lavado de activos. Entonces, el juez designado a petición del equipo de defensa, que me imagino que por ahí va la estrategia del cuerpo de abogados, en solicitar ante juez natural, una vez que sea designado, el personamiento y posteriormente al personamiento, la solicitud de que se le otorgue un arraigo o un arresto domiciliario bajo la vigilancia policial mientras dure el proceso, o tome una decisión distinta el señor Hernández de presentarse ante la justicia norteamericana de forma voluntaria, renunciando totalmente al proceso de extradición. Abogado Alvin Carrillo. Sí, queremos hacer nuestra aportación en relación al comentario hecho por el abogado Marlon Duarte en que el Estado requirente pues no cuenta con representación en la solicitud de extradición. Me voy a referir en el último renglón del tercer numeral del auto acordado, en el cual nos establece que el Estado requirente podrá acreditar durante la tramitación de la extradición sus apoderados legales. En este caso, quiero hacer mención en esto porque estamos ante una solicitud de extradición un poco pues innovadora en relación de que ya hemos visto el día de ayer en horas de la noche un comunicado emitido por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, que nunca se había pronunciado en relación a individuos solicitados en extradición por el gobierno de los Estados Unidos de América. Vamos a hacer mención de esto. ¿Por qué queremos hacer mención de esto? Estamos ante una solicitud de extradición atípica, lo podemos decir, con su singularidad. Por consiguiente, no los extrañe que el gobierno de los Estados Unidos de América esté presentando sus apoderados legales ante el juez natural que conocerá de la solicitud de extradición, y esto se encuentra enmarcado y señalado en el tercer numeral del auto acordado, que le repetimos a petición del licenciado Raúl, que nos establece: el Estado requirente podrá acreditar durante la tramitación de la extradición sus apoderados legales. Entonces, no los extrañe que el día de hoy miremos personados incluso estos apoderados legales del Estado requirente del gobierno de los Estados Unidos de América. O sea, abogados del gobierno de Estados Unidos. Perfectamente, porque ya lo establece el auto acordado.
Agregado a ello, también quiero hacer mención del artículo precitado por el abogado Marco Zelaya en relación del principio de extraterritorialidad. Ya vemos que con el nuevo Código Penal vigente, así como sin la existencia de una ley de extradición mediante un auto acordado, se han procedido a declarar con lugar todas las solicitudes en extradición por parte del gobierno hondureño hacia los Estados Unidos de América con las personas de interés en relación a estas personas de interés que tienen que ir a someterse a la justicia estadounidense. Vemos también en relación de que la medida cautelar a imponer a todas estas personas por la gravedad de los hechos, hemos visto de que se les ha impuesto, en este caso, la medida cautelar de detención judicial relacionado y las ha remitido a un centro preventivo como son en los batallones del ejército, en donde han establecido estos centros preventivos para efectos de esperar el tiempo prudencial de declarar la resolución que conforme a derecho corresponda y posterior pues entregarlo al gobierno requirente. No vemos que la investidura del exmandatario tenga algo que ver relacionado de que él ya dejó de ser el presidente de Honduras y por consiguiente esto ha dado luz verde para que el gobierno de los Estados Unidos de América pues lo solicite en extradición. Marlon. Bien, se le cortó la llamada. Elementos de la DEA ya estarían en residencia de Juan Orlando, trascienden los medios de comunicación tras el proceso de solicitud de extradición por autoridades de los Estados Unidos contra el expresidente Juan Orlando Hernández. A primera hora de esta martes, agentes de la Administración de Control de Drogas, DEA, por sus siglas en inglés, se han trasladado a la residencia del exmandatario para hacer efectivo el requerimiento una vez que la Corte Suprema de Justicia, a través del juez natural, ordene su detención. El expresidente Juan Orlando Hernández, a través de su cuenta oficial de redes, esto dijo Juan Orlando Hernández, este es el mensaje que ha enviado el presidente de la República desde su residencia, luego de conocer esta petición de Estados Unidos que lo extraditen. Por favor, coloquen el audio de lo que dijo el expresidente Juan Orlando Hernández. Son las 5:44 de la mañana. Les mando un mensaje a todos los que me han acompañado con sus oraciones, con sus buenos deseos. Muchísimas gracias. No es un momento fácil, a nadie se lo deseo. Pero también el propósito de este mensaje es que la Policía Nacional, a través de mis apoderados, ha recibido ya el mensaje que estoy presto y listo para colaborar y llegar voluntariamente con su acompañamiento en el momento que el juez natural que designe la Honorable Corte Suprema de Justicia así lo decida, para poder enfrentar esta situación y defenderme. Saludos. Raúl, Diga. son 3 momentos en ese mensaje que ha enviado el expresidente abogado Juan Orlando Hernández. Vea usted, 15 minutos antes de que sean las 6 de la mañana, porque él conoce que la ley ordena que de 6 a 6 no se pueden hacer los allanamientos, y él evitando un posible allanamiento a su vivienda y evitarle que su familia y sus amigos, sus colaboradores pasaran un momento complicado, él sale al paso y dice, estoy dispuesto a colaborar con la justicia. Eso es un primer escenario. En un segundo escenario dice, una vez que se constituye el juez natural, mis apoderados legales están prestos a presentarme, eso es lo que dice entre palabras, a presentarme de forma voluntaria. Entonces la lectura que nosotros estamos haciendo esta mañana, Raúl, es correcta. La intención del cuerpo de abogados, y es lógico pensar, es presentarlo ante el juez natural, porque desconoce quién es juez natural, presentarlo ante el juez natural y solicitarle una medida cautelar en el caso de que él no acceda a presentarse de forma voluntaria ante el gobierno estadounidense, o sea, el gobierno requirente, porque podía ser otro escenario, que le otorguen una fianza y él se pueda defender en libertad en Estados Unidos. Entonces, de repente podía también estar cabildeando esos acercamientos con
los fiscales especiales, para poder tener esa oportunidad, como la tuvieron otros hondureños que se presentaron de forma voluntaria, y eso el gobierno de Estados Unidos lo ve con buenos ojos, porque dice, lo está haciendo no porque la ley lo ordena, sino porque se le hizo un llamado y él está acudiendo a ese llamado. Y podría ofertar una fianza, que eso lo va a designar el juez del Distrito Sur del Estado de Nueva York, para que en un eventual caso que él acceda a hacerlo de forma voluntaria, pudiese optar a ese beneficio, de esa medida, una vez que le hagan la audiencia de información, tal como se maneja en el procedimiento anglosajón. Marlon, ya está en la línea de nuevo. Raúl, hay unas situaciones que nosotros no podemos desconocer. El auto acordado claramente dice que no se le va a otorgar ninguna otra medida cautelar, porque a todos los que han pasado por ese proceso no se le va a imponer una medida que no sea aprehensión, en este caso cuando una vez recibidas las actuaciones, ordenar la aprehensión o captura, y una vez puesto a la orden del juez natural, emite una resolución en lo que le ordena, como lo dice el abogado Carrillo. No hay medidas cautelares ahí distintas a la prisión preventiva o a la detención judicial. A ningún hondureño que se ha sometido a esta situación, el juez natural, aun y cuando los abogados tratamos de solicitarle acreditando arraigo, acreditando cualquier tipo de fianza, el auto acordado es claro, dice que se le emitirá la medida de prisión preventiva o detención judicial. Ahí no hay otra medida, licenciado Raúl Valladares. Marlon, y en cuanto a que se puede presentar de manera voluntaria para que se le pueda dar una fianza en Estados Unidos, él ya no puede presentarse de manera voluntaria en los Estados Unidos, porque ya se inició el proceso en Honduras. Cuando se presenta de manera voluntaria a Estados Unidos, es que usted busca el acercamiento por otro país. Usted se va a Guatemala, se va a El Salvador, y la gente que lleva la causa, mire señor, me voy a entregar para no pasar por este procedimiento en lo cual usted en este caso está viviendo, el abogado Juan Orlando Hernández. Él ya no puede elegir entre ir a los Estados Unidos, porque no puede, porque ya está en Honduras el procedimiento, porque ya hay una información recibida por parte del juez de la Corte Suprema, por parte de Cancillería, y lo que queda es que se ya donde él puede aceptar y decir que se somete y que se allanan las pretensiones de los estados residentes, es en la audiencia de evacuación de los medios probatorios. Es decir, renuncio a la Marlon, lo que sucede, lo que estás diciendo es correcto. Sin embargo, estamos hablando de lo que es un auto acordado, que es un asunto eminentemente administrativo, que fue ordenado por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, que esta nueva Corte también ratificó ese auto acordado, en donde establece algunos parámetros para poder ser extraditado cualquier ciudadano hondureño que es requerido por el país que estableció el convenio. Pero la norma supletoria, que es el Código Procesal Penal, sí faculta al juez natural para poder otorgar una medida distinta, y eso es una situación de interpretación. Yo estoy claro que nunca se ha dado en ninguno de los casos, pero no podría ser este caso, porque como lo dijo el abogado Carrillo, es un caso atípico, es diferente, y posiblemente también esté personado, no necesariamente abogado, pero sí un representante del gobierno de Estados Unidos, debidamente acreditado, como representante de su pueblo, en el sentido de que no vaya a quedar ningún eslabón suelto en el caso que refería el abogado Duarte, en el que un juez tome la decisión de negar esta solicitud y que no recurran la resolución, y lógicamente quedaría firme, quedaría como un caso cerrado para que en las posibles solicitudes o las nuevas solicitudes de extradición en contra del señor Juan Orlando Hernández, lógicamente vería limitado la autoridad para poder ser enviado. Pero en otro sentido, en los procedimientos internos de la Corte del Distrito Sur del Estado de Nueva York, la ley manda de que una vez que es puesto a disposición del juez y que va a la audiencia de notificación de los cargos que le están imputando, la ley manda, eso no lo digo yo, la ley dice de que podrán solicitarle una fianza para poder ser escuchado en libertad. Que se le otorgue no, eso es una discrecionalidad del juez. En este caso nunca se ha hecho, o se ha hecho de forma distinta, que se han presentado antes de que inicie el proceso de extradición.
pero el señor Juan Orlando Hernández todavía ni siquiera tiene juez natural y podría llegar a cualquier acuerdo porque ni siquiera le ha iniciado. La convocatoria es hasta las 9:30. Tiene casi 2 horas, Raúl, para poder él hacer cualquier movimiento a través de su cuerpo de abogados o a través de la sección diplomática de la Embajada de Estados Unidos, acreditada aquí en nuestro país, para hacer un acercamiento y buscar algún beneficio que le pudiesen otorgar para evitar todo este proceso, como se ha hecho en otros casos similares o parecidos a la situación que está viviendo en este momento el señor Juan Orlando Hernández. Me dicen, buenos días, licenciado Raúl, saludos a los colegas. Ninguno de los extraditados ha sido sujeto a una medida distinta a la detención preventiva y todos ellos tenían arraigo en el país, económico, familiar, etcétera. Desde el día 27 de enero, Juan Orlando es un ciudadano común y corriente, no debería haber un trato diferente, no es procedente, solo cabe la detención provisional por 2 meses, dice Carlos Chactur. Sí, licenciado Raúl, vamos a compartir la opinión emitida o leída por parte del colega Chactur en relación que ya también nos establece el numeral 4 del auto acordado, en la cual ya de forma clara, específica y contundente establece la medida cautelar a imponer, y en este caso nos establece que seguidamente el juez natural designado dictará la detención provisional. Ahí no le cabe ninguna otra medida que la específicamente señalada. En relación al audio compartido por el exmandatario hondureño en horas de la madrugada, pues anunciando una posible presentación voluntaria. Me quiero referir a esto en relación de que son muchos los escenarios para el día de hoy, porque ya existe un comunicado por parte del Pleno de los Magistrados de una reunión de emergencia a las 9:30 aproximadamente para efectos de señalar pues el juez natural que conocerá de la solicitud de extradición en contra del mandatario hondureño. Entonces podemos mencionar que hasta que esté constituido o designado este juez natural es que el equipo de defensa del exmandatario hondureño podría presentar o pretender hacer una presentación voluntaria del exmandatario, y esta debería de ser resuelta, no solamente de presentarla, debe de ser resuelta, pero me atrevo a pronosticar que incluso la orden de aprehensión y captura ya está redactada solo para efectos de que la firme el suscrito que será designado para ello. Entonces ya con esta orden de aprehensión y captura, lo único que corresponderá entonces a la Policía Nacional, que se encuentra en las afueras de la casa de habitación del exmandatario, ejecutarla para efectos de ponerlo a la orden de los tribunales competentes y, como lo hemos dicho, y ponerle en conocimiento de los cargos de los cuales está siendo solicitado en extradición. Agregado a ello, tenemos que mencionar de que a todo, pues, esta policía ha dado un resguardo solamente, pero en ningún momento tenemos entendido de que ha hecho algún allanamiento o ha ingresado a la casa de habitación o ha ejecutado la detención, porque están esperando precisamente esta orden de aprehensión para ejecutarla. De lo contrario, ellos se mantendrán al custodio y al resguardo en las afueras de la casa de habitación para que en el momento ya que les den luz verde, como dicen, procedan a la misma. Y corresponderá a este juez natural que determine declarar con lugar o no la solicitud de extradición por parte del gobierno de los Estados Unidos de América. Voy con mi compañero Fernando Arteaga, el portavoz Melvin Duarte de la Corte Suprema de Justicia está hablando. La noche de ayer. Escuchemos al abogado Melvin Duarte. Que se ha convocado este pleno, se realiza la designación del juez natural que actúa como juez de primera instancia en el procedimiento de extradición que está contemplado en el auto acordado, que ha hecho viable este procedimiento luego de la reforma del artículo 102 constitucional. Una vez que se ha sido designado el magistrado o magistrada que estará actuando como juez natural, se le remite toda la documentación o antecedentes que han sido enviados por el Estado requirente a través de su embajada y posteriormente a través de la Cancillería de la República. El juez natural estará valorando esa información y a partir de ahí decide si se emite o no se emite una orden de detención o espera alguna comunicación de parte de los abogados si existe
alguna posibilidad de presentación voluntaria. En función de eso, el juez natural señala el día y la hora en que se estaría realizando la audiencia primera del proceso de extradición, que es una audiencia que le llamamos audiencia de intimación o de información, en la cual se le dan a conocer al ciudadano solicitado en extradición todos los cargos que le han sido formulados en una Corte Federal del Estado requirente, y se le dan a conocer igualmente las garantías y derechos que le acompañan durante el desarrollo del proceso. ¿Cuánto es el tiempo que se tiene previsto una vez que se nombra el juez natural para la audiencia de información? Bueno, una vez que se nombra el juez, todo depende si la persona está detenida, si la persona se va a presentar o si la persona va a ser objeto de una búsqueda por parte de los cuerpos de seguridad del Estado. En función de esas circunstancias, pues se marcan los tiempos. Si la persona ya está con alguna detención o está pronta a presentarse, pues una vez que el juez natural reciba una comunicación de esta naturaleza, lo que ocurre es señalar en el menor plazo posible la fecha y la hora en la cual se realiza la primera audiencia, que es una audiencia de carácter informativo. Normalmente lo que ha ocurrido es que cuando ya está ubicada una persona, casi de inmediato se señala la audiencia para la realización de esta situación, en la cual se le dan a conocer los cargos y se le informa sobre los derechos y garantías que le acompañan en el proceso. El abogado tiene la última palabra, el juez abogado determinará si se da la extradición o no. Abogado, ¿y a quién le correspondería tocar este a ver, caso? con todo respeto, uno primero y otro después. El juez tiene la última palabra. Hay un rol de los magistrados para el nombramiento de un juez natural, ¿y a quién le tocaría en este caso? Hay un rol que se ha seguido en la designación de los procedimientos de extradición y en otros casos. Y según ese rol, ya más o menos a lo interno del Pleno de Magistrados se conoce cuál es el magistrado o magistrada que estará conociendo el expediente. En lo personal, desconocemos ese rol, y en los casos de extradición específicamente, como política de información del Poder Judicial, nunca hemos dado a conocer quién es el magistrado o magistrada, por razones de seguridad, que estará a cargo de un proceso de extradición. Sí, para que la población hondureña sepa, abogado, ¿cuánto tiempo se estaría tardando entonces en tomarse las primeras decisiones aquí en la Corte Suprema de Justicia? Hoy mismo, por ejemplo, el tema del juez natural. Obviamente, la convocatoria del Pleno de Magistrados de Corte Suprema, que ha sido fijada para las 9:30 de la mañana, en ese momento, que es una sesión bastante corta, ya queda designado el juez natural y se le remiten los antecedentes de todo lo que estará ocurriendo posteriormente en el proceso, ¿verdad? El juez natural estará revisando, analizando los elementos que le han sido enviados por el Estado requirente. Hoy mismo estará siendo designado el juez, magistrado o magistrada, que estará conociendo esta primera fase en primera instancia. Sí, bueno, entonces el juez va a decir si se extradita o no al exmandatario. Esa es la facultad del juez natural, en efecto, después de que se realice todo el proceso, un proceso que consta, de acuerdo al procedimiento aprobado, de 2 audiencias. Una audiencia de carácter informativo y posteriormente se realiza más o menos de acuerdo al promedio que se ha desarrollado en los demás casos, como un mes después se realiza la segunda audiencia, que es una audiencia de presentación y evacuación de medios probatorios. Y posteriormente pues ya solo quedan, dependiendo de lo que se decida, algún tipo de coordinaciones si hay otorgamiento o no otorga la extradición. En todo caso, ¿vendría aquí el expresidente, abogado? ¿Aquí a la Corte Suprema de Justicia?
En todos los casos, las personas deben ser presentadas ante el juez competente, claro. Sí, bueno. El abogado Melvin Duarte, portavoz del Poder Judicial, hablando con nosotros esta mañana aquí en la Corte Suprema de Justicia. Licenciado Raúl Valladares, está a la espera entonces a que el Pleno de Magistrados del Poder Judicial puedan nombrar al juez natural que estará llevando este caso de la solicitud de extradición del expresidente de la República, el abogado Juan Orlando Hernández Alvarado. Mientras tanto, nosotros nos mantenemos pendientes. Vamos a ir a una pausa comercial en el foro La Entrevista. Ya volvemos con más de La Entrevista con Raúl Valladares. Continuamos con más de La Entrevista con Raúl Valladares. La Corte Penal Internacional rechazó investigar por crímenes de lesa humanidad al expresidente Evo Morales y a los organizadores de una movilización para bloquear carreteras. El gobierno boliviano pidió a la CPI en septiembre de 2020 que investigaran la campaña alegando unos sistemáticos y organizados ataques sobre la población boliviana para impedirle el acceso a suministros y servicios médicos que, según denunció, había provocado la muerte de 40 enfermos de coronavirus porque no se podía proveer oxígeno a los hospitales y ansiedad al resto de la población. El fiscal jefe de la CPI, Karim Khan, dijo que no abrirá una investigación formal ya que los supuestos actos no eran competencia del Tribunal Internacional con sede en La Haya. Tras una evaluación exhaustiva e independiente de la información de que dispone mi oficina, he determinado que no se cumplen los criterios establecidos en el Estatuto de Roma para abrir una investigación, dijo Khan en un comunicado. El Estatuto de Roma establece las normas en virtud de las cuales se creó la CPI en 2002 para juzgar los peores crímenes cometidos en el mundo. Los estados pueden remitir formalmente los presuntos delitos a la CPI, que lleva a cabo una investigación preliminar antes de decidir si inicia una investigación completa. He llegado a la conclusión de que la presunta conducta no satisface los elementos contextuales de los crímenes de lesa humanidad, añadió Khan. Este ha sido un informe para 11 Noticias. Bien, voy a recordar que el presidente Hernández, expresidente ahora, vio a Donald Trump en una reunión. Nunca fue a la Casa Blanca, nunca se vio con Donald Trump en una reunión privada en la Casa Blanca, pero ahí te acabo de mandar una reunión que sostuvo con el vicepresidente Pence. Ahí está la foto, donde dice, ahí está, a ver, complacido de reunirme con el presidente Hernández, un buen amigo y socio clave en promover seguridad, estabilidad y democracia en Centroamérica, Mike Pence, ex vicepresidente de Estados Unidos. Mire cómo es la vida, ¿no? Es que eso, Raúl, es el respeto a la autodeterminación de los pueblos, y más allá de eso también es respeto al convenio que se estableció internacionalmente de Viena en 1961, que entró en vigencia en 1964. Y vea usted, fue ingresado a la lista 6 meses antes de que fuera solicitado en extradición. Esperaron el último minuto que él fuese presidente de la República para hacer los trámites, y usted muy bien lo apuntaba, y hemos llegado a la conclusión de que la solicitud se presentó inmediatamente que él ya no es presidente de la República, hacen los trámites el gobierno de Estados Unidos, lógicamente bajo la secretividad, y ha trascendido en las últimas horas que se ha presentado la formal solicitud y se está siguiendo los trámites según lo establece tanto el convenio como el auto acordado, que es el instrumento legal que se ha utilizado para poder extraditar a todos los hondureños que han sido requeridos por Estados Unidos de Norteamérica. Sí, es algo inédito en Honduras. Nunca habían pedido la extradición de un expresidente como han pedido la extradición del presidente Hernández. En Guatemala sí ocurrió que Alfonso Portillo, presidente de Guatemala, fue
extraditado a los Estados Unidos de Norteamérica. Kelly, si tenía el video de Alfonso Portillo, presidente de Guatemala, que fue extraditado. Voy a colocarlo en este momento, porque ahí está, ¿eh? Miren, en aquel tiempo, Prensa Libre de Guatemala, momento que llevaban al expresidente Portillo de... Un alto funcionario también, Raúl, del gobierno de Costa Rica, secretario general. Ah, sí, fue de la Organización de los Estados Americanos. Sí. Pero Portillo era presidente de Guatemala. Y lo extraditó los Estados Unidos. Ojo a lo que les voy a decir también. Cumplió la pena Portillo y después se volvió a lanzar en Guatemala. Y no le fue tan mal. Allanamiento para arrestar a Alfonso Portillo. Marlon, te escuchamos. Raúl, hay una situación que estaba muy bien apuntada por el abogado Carrillo, y es el hecho de que podría pasar que por primera vez se personaran abogados del país residente, porque aun y cuando el alto acordado lo establece, eso no les importó en las demás tramitaciones de las personas que fueron extraditadas de que no existiera otra parte, en el entendido que se pueda tener el temor que el juez natural, que yo lo dudo, siendo honesto, Raúl, no creo que ningún juez natural vaya a ir en contra de una petición del gobierno norteamericano o vaya a incumplir lo que establece este alto acordado, que quieras o no es lo que tenemos, pero podría ser la primera vez que tengamos abogados norteamericanos. La otra situación es qué es lo que puede pasar en Estados Unidos ya una vez en Estados Unidos ya ante el juez. Por delitos de narcotráfico y por la cantidad de delitos y cómo se ha caracterizado, cómo lo han señalado y determinado por parte de las autoridades, inclusive el juez en su petición, es muy difícil que le vayan a otorgar una fianza, en virtud que también tendrían que existir personas o instituciones que sean responsables de él para poder, por decirlo así, responder en Estados Unidos. Son situaciones que son totalmente diferentes y sería la primera vez que en un dado caso le dieran una fianza, que yo también soy muy escéptico y no va a pasar así. El otro punto es qué haría él como ya puesto ante la autoridad competente de los Estados Unidos. Yo, como dijo un abogado, inclusive el abogado Félix Ávila, por cierto, que no era quien para recomendarle a un presidente, pero creo que la estadística no le favorece lo que más puede hacer él para evitar esas cadenas perpetuas que hablan ahí en negociar con la fiscalía y no someterse a un juicio. El juicio prácticamente tiene nulas las posibilidades, como inclusive lo acaba de decir el representante de la DEA, óigame bien, así lo dijo en una radio hondureña, una cadena de radio, donde prácticamente es imposible que un jurado lo absuelva y por lo tanto lo más recomendable es que no se exponga al juicio y que llegue a un acuerdo con la fiscalía. Eso es lo más recomendable y eso es lo que ha sucedido a ningún hondureño. Ningún hondureño que ha ido a juicio le han otorgado una pena que no sea cadena perpetua. Peor en este caso como ha catalogado el expresidente de Honduras. Y lo más sabio, aun y cuando no compartimos el hecho de que para mí las personas deberían ser ejecutadas en Honduras de acuerdo a la protección que tiene el Estado acerca de sus ciudadanos. En su momento yo dije que esto iba a ser nefasto, pero lastimosamente así pasó. Yo pienso que las instituciones tienen la capacidad para juzgarle, no venir a otro país a juzgarle compatriotas, porque si usted se fija, en base a la autodeterminación de los pueblos de hacer convenios con otros países, existe un principio en cuanto a los convenios de extradición que se llama el principio de reciprocidad. Nosotros nunca, el Estado de Honduras nunca ha solicitado en extradición a ningún norteamericano, porque yo me pregunto, y siempre me he hecho esta pregunta, ¿qué pasa en Estados Unidos? ¿Será que en Estados Unidos no existe ningún capo? ¿Será que en Estados Unidos los mismos latinos o los mismos mexicanos, hondureños, colombianos son los que manejan toda la distribución de esas drogas que entran a los Estados Unidos? Entonces, hasta el día de mañana que empecemos a ejercer el derecho de reciprocidad, sí podríamos entender nosotros que
que tenemos los mismos derechos que otros países, pero usted sabe, Raúl, que no es así. Estamos nosotros sometidos bajo un imperio que lógicamente se deviene a este tipo de solicitudes por parte de los Estados Unidos de Norteamérica. Claro está que los juicios son juicios de conciencia y usted no valora prueba física, por decirlo así, una evidencia física. Imagínese usted que en Estados Unidos lo condenan por utilizar armas cuando no existen dictámenes de que si las armas en realidad funcionaban o que eran de verdad, simplemente por dichos y declaraciones de otros coimputados, ustedes condenados. Entonces son situaciones totalmente diferentes y eso, en todo caso, al momento de haber aprobado la reforma del artículo 102 constitucional, debieron informarse de cómo eran los juicios federales. Peor aún cuando se trata de los delitos de conspiración para el tráfico de drogas, que no requiere prueba física, evidencia física para poder condenar a una persona. Bien, voy con los tres. Hace poco transmitimos que Melvin Duarte, el vocero de la Corte Suprema de Justicia, dijo: proceso de extradición tiene solo 2 audiencias, una de información donde se le comunica al pedido de extradición los cargos que se le acusan, eso sería hoy, y un mes después se desarrollaría la audiencia de presentación de pruebas. La resolución judicial se da 1-2 meses después de esta última audiencia. En total, el proceso tomaría de 3 a 4 meses. ¿Qué piensa? Sí, en relación al pronunciamiento comunicado por parte del vocero de la Corte Suprema de Justicia, voy a hacer el cuestionamiento que miro una participación bien relajada, bien light, en relación a esta solicitud de extradición. No vemos el mismo trato en contra de otras personas en igual condición. Vamos a hacer mención del artículo y del principio de igualdad ante la ley y por consiguiente igual disposición, igual razón. Que a todas las personas que se les ha implicado, relacionado en esta figura de la extradición, tengan igual trato que los demás. Aquí no tenemos que continuar con los privilegios desde un poder del Estado, en este caso el Poder Judicial. En lo anterior, pues ya también lo hemos establecido según el convenio y tratado de extradición, en su artículo 12 ya establece el término o plazo de 2 meses para efectos de la evacuación, procedencia de la solicitud en extradición, que dentro de este plazo se establecerá la audiencia de proposición de medios de prueba que deberán de ser incorporadas, evacuadas, valoradas por el juez natural para los efectos de determinar la resolución que conforme a derecho corresponda. Voy a decirle a Fernando Arteaga. Fernando, ahí está con Melvin Duarte. Entonces, él está hablando de que el proceso tomaría de 3 a 4 meses. Fernando. Sí, bueno, me dijo que ya está listo. No. Marlon. No necesariamente, Raúl, no necesariamente. Ojo, espérate, aclaro que lo dijo Melvin Duarte, el portavoz de la Corte Suprema de Justicia. Sí, pero no necesariamente porque dice dentro de los plazos. O sea, si yo creo que en este momento nosotros con el abogado Marcos Zelaya tuvimos un programa y dudábamos en su momento de que pudiera estar ya formalizada la acusación. Yo decía que el gobierno de los Estados Unidos mantiene secretividad de este tipo de actuaciones, todo cuando se trata de un expresidente que acaba de salir, no es un expresidente que estuvo periodos antes, pero es que dentro de esos plazos, o sea, es decir, que no puede pasar más de esos plazos perentorios, pero posiblemente algo natural, si ya tiene toda la documentación necesaria, podría inclusive poner una audiencia de evacuación de los medios probatorios para la otra semana. Eso no tiene y yo mi recomendación también sería, o sea, humildemente sería entre más rápido al mal paso darle prisa. Si yo sé que automáticamente lo que va a resolver es la extradición, pues la siguiente semana, pues yo entre más rápido es mejor que ya se evacúen estos medios de prueba, a llenarse a la petición del gobierno de Estados Unidos y enfrentar la justicia, que es un hecho inminente de que en su momento será llevado ante el juez competente en los Estados Unidos y él va a decidir en su momento si hay una negociación.
Con tal que la audiencia de evacuación de medidas de prueba se haga dentro de ese plazo, podría ser dentro de 5, 6, 7, 10, 8 días, con tal que no pase de ese plazo estipulado. Sí, es correcto. Lo que sucede también depende de la carga procesal que tengan los jueces en este momento. Lógicamente los plazos son perentorios. Sin embargo, se puede acortar, nunca extender, pero se pudiese acortar, este plazo para poder culminar con este proceso, desencadenando lógicamente, como lo decían los colegas que me antecedieron aquí en el set, en una extradición, porque de todas las solicitudes, Raúl, ninguna ha sido denegada hasta la fecha. Sin embargo, llama poderosamente la atención el vocero oficial de la Corte Suprema de Justicia, el abogado y periodista Melvin Duarte, donde establece que están a la espera de la defensa de una solicitud de presentación voluntaria. O sea, eso lo viene diciendo el equipo de defensa y ya lo está diciendo el vocero oficial del Poder Judicial. Me imagino yo que están, lógicamente, a escasos minutos, ya a las 9:30, ya casi a 1 hora, y una vez que se designe juez natural, lógicamente el pleno que se lleve a cabo, que desconocemos quién va a ser el juez natural, aun y cuando hay un turno aleatorio que ya fue pues establecido en este foro, desconocemos si van a haber excusas o si va a haber otro procedimiento que establezca el pleno para poder designar el juez natural que va a conocer y el que va a librar ya sea la orden de aprehensión o va a recepcionar la solicitud por parte del equipo de defensa constituido por el abogado Hermes Ramírez y el abogado Félix Ávila, solicitando a la juez natural, Raúl. Y esto podría ser un caso inédito, y eso lo dijo muy bien Carrillo, puede ser un caso diferente. Una presentación voluntaria para evitarle toda esta situación y ser remitido a un lugar, no necesariamente un batallón, pudiese ser remitido a otro lugar. Trasciende que lo trasladarían a los Cobras. A los Cobras. Sí, los Cobras, un centro preventivo. Ya los Cobras han tenido en su momento personas que han sido extraditadas. Y por eso creemos nosotros de que sería el camino que estaría siguiendo este caso inédito del expresidente Juan Orlando Hernández, en donde el pueblo hondureño está expectante, Raúl, y está a la espera de respuesta. Faltan muchas cosas o muchos caminos por recorrer, porque desconocemos cuál va a ser la reacción que va a tener el abogado Juan Orlando Hernández, si va a someterse tal como lo dijo en el mensaje antes de las 6 de la mañana o cambia de opinión dependiendo de lo que le diga su cuerpo de abogados una vez que se designe el juez natural y lógicamente se presente y haga lo pertinente en cuanto a la estrategia que pueda seguir, porque también no podemos desconocer que el juez natural podría, y está dentro de sus atribuciones, denegar la solicitud. Eso es una posibilidad. Y el abogado Carrillo lo estableció y dice, por inédita vez, en las solicitudes de extradición, pudiese, Raúl, estar un representante, quizás no un abogado, pero sí un representante del gobierno de Estados Unidos, para garantizar o que no le quede la menor duda de que este caso en particular no se va a violentar ningún procedimiento, porque vea usted los tweets que han emitido funcionarios de alta jerarquía del gobierno de Estados Unidos. Nadie está por encima de la ley, y eso hay que interpretarlo de esa forma. Cuando dicen nadie está por encima de la ley, lógicamente se están refiriendo al abogado Juan Orlando Hernández, que todavía, quiera ser como no, cuenta con un respaldo de su partido político que no le hemos visto que ha salido a la defensa. Yo creo que nadie ha salido a respaldarlo a su expresidente como presidente del Partido Nacional, como presidente del Congreso de la República o como expresidente del Congreso de la República y como expresidente de la República. Me parece de que se ha quedado el Partido Nacional en total silencio debido a este caso que de una u otra manera trasciende, tanto internamente, regionalmente, como internacionalmente. Una pregunta puntual para don Melvin Duarte, ¿cuál sería? Si la instrucción del Pleno de la Corte Suprema de Justicia es recepcionarlo a través de una petición que haga su cuerpo de abogados de forma inédita, y como lo decía el abogado Carrillo, la Constitución de la República dice que no hay clases privilegiadas en Honduras, todos somos iguales ante la ley. La ley tiene que darse el cumplimiento de la norma general del caso concreto, y en este caso en particular, Raúl, la norma que se ha aplicado, no en este caso en particular, sino que en todos los demás casos, ha sido el auto acordado, y el auto acordado es claro, aunque no es ley,
pero es un instructivo que ha emitido el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, el cual fue ratificado por esta Corte, la Corte actual que ya está por salir, y de forma complementaria, se aplica el Código Procesal Penal. Por eso nos llama poderosamente la atención que han estado hablando y en forma reiterada de una posible presentación voluntaria para evitar toda esta situación que se ha manejado en los casos anteriores. Y es ahí donde el pueblo hondureño lógicamente está a la espera de que no que se le haga una situación difícil al expresidente Juan Orlando Hernández, sino que se le dé el tratamiento exactamente igual como cualquier ciudadano que ha sido sometido a este tipo de trámite o cualquier otro trámite ante la justicia hondureña. Vamos a ver, está Fernando. Fernando, adelante. Gracias, licenciado. Nuevamente vamos a escuchar de inmediato al abogado Melvin Duarte, portavoz del Poder Judicial. Abogado, bueno, se ha hablado que este proceso de extradición del expresidente hondureño tardaría de 3 a 4 meses. ¿Cómo es todo este procedimiento, abogado? El tiempo que usted menciona viene marcado más o menos por las experiencias ya de 32 procesos de extradición que han sido conocidos por la Corte Suprema de Justicia. Desde que se abre un procedimiento de extradición con la primera audiencia, que es una audiencia informativa en la cual se dan a conocer los cargos, igualmente los derechos que le asisten en el proceso a cualquier ciudadano hondureño que es solicitado en extradición o puede ser igualmente de otro país donde opere un proceso de extradición, se dan a conocer estos derechos. De esa primera audiencia a la siguiente audiencia, que es una audiencia de presentación y evacuación de pruebas, se marca más o menos un mes, que es un tiempo que los jueces utilizan para solicitar información al Estado requirente, que se envíe la información certificada de todos los cargos, de todos los elementos de investigación, que se envíe debidamente traducida. Y igualmente es un tiempo que se aprovecha para solicitar a los órganos jurisdiccionales del país toda la información que pudiera existir en relación a cargos de una persona que es solicitada. Asimismo se solicita información al Ministerio Público. Posteriormente a que eso se reciba, si se recibe más o menos en ese mes, pues no hay problema. Pudiera recibirse pues en un tiempo mayor, en cuyo caso ya los tiempos se van dilatando. Posteriormente a eso, el juez tiene el tiempo para decidir si se otorga o no se otorga la extradición. Los siguientes tiempos, ¿de qué dependen? Dependen si se hace uso o no de una apelación, es decir, la garantía de segunda instancia es si se apela o no se apela el caso. Si el caso se apela, el expediente es conocido por el Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y hay que esperar que la Corte señale ese día y esa hora en la cual se va a conocer el expediente en un pleno. Si el caso no se apela, obviamente los tiempos se acortan y solamente queda hacer las coordinaciones con los cuerpos de seguridad, tanto nacionales como del Estado requirente, para concretar esa entrega. En todo ese tiempo ya llevamos más o menos unos 3 meses. Si se da la apelación, pues nos marcaría unos días más y luego el tiempo restante transcurre en la coordinación entre los cuerpos de seguridad de nuestro país y los cuerpos que señala el Estado requiriente a través de su embajada. Eso nos va dando más o menos unos 4 meses para poder concretar una entrega. Le estoy hablando de ese recorrido como tiempo promedio que se ha dilatado el sistema más o menos en estos 32 procesos que tenemos ya de procedimientos de extradición. Sí. ¿Dónde estaría entonces todo este tiempo el expresidente Juan Orlando Hernández? En el caso del expresidente Hernández, si es sujeto a este procedimiento o si es conocido el expediente como tal, abriendo un proceso de extradición por parte de un juez natural, va a depender de lo que el juez decida. Yo no se lo puedo decir en este momento. Lo que sí le puedo decir es
que en los 32 procesos que se han desarrollado hasta este momento como procesos de extradición, en todos los casos los jueces naturales han remitido el cumplimiento de la detención preventiva o arresto preventivo en el primer batallón de infantería, que es la unidad militar que ha sido utilizada con mayor frecuencia para el cumplimiento de este tipo de arrestos. Sí, por tratarse de el expresidente de la República, ¿qué cambia en relación a los otros 32 casos que se han conocido por parte y que se le han dado trámite por parte de la Corte Suprema de Justicia? Pues no debería de cambiar absolutamente nada, porque el procedimiento es único y se le estarán dando, si se hace una presentación de esta naturaleza, todas las garantías y derechos que le asisten como cualquier ciudadano de este país. Sí. Bien, gracias, abogado Melvin Duarte. Licenciado, con esto volvemos con usted hasta el estudio. Bien, gracias. Lo que decía, y por eso volvió a leer lo que me decía Melvin Duarte. Conclusiones, abogado Marlon Duarte. Bueno, Raúl, yo creo que una de las personas más informadas es el abogado, el periodista Melvin Duarte. Entonces, lo que veníamos estableciendo con aquí los colegas, que prácticamente le está diciendo que una vez que se presente, porque yo creo que aquí presentación voluntaria ante la Corte no va a existir. Porque lógicamente al salir de su casa, si quiere presentarse de manera voluntaria, está la policía para cumplir la resolución que va a emitir el juez. Porque a veces usted tiene una orden de captura ya emitida por un juez y usted le solicita al juez una audiencia para presentación voluntaria, pero la orden de captura no se la va a quitar. Entonces, lo que hace en este caso, que hasta la autoridad, porque cuando usted se presenta voluntaria y le señalan una audiencia, usted va al juzgado sin necesidad de que lo lleve y lo aprecie la autoridad competente. En este caso la autoridad ya se encuentra afuera de la casa de habitación. Lo va a llevar ante el juez competente, al juez natural. El juez natural, como bien lo indicaba Melvin Duarte, le va a emitir la prisión preventiva o la detención judicial hasta que se realice la audiencia, y que lógicamente yo creo que lo más obvio que va a pasar en esa audiencia es que se va a llenar a las pretensiones del gobierno de Estados Unidos para enfrentar lo más rápido posible, porque sabemos de antemano que está tan polarizada la situación que no creo que la Corte Suprema resuelva otra cosa distinta que lo que ha resuelto en contra de todas las personas que han otorgado la extradición. Va a pasar que la van a otorgar y lo van a enviar a los Estados Unidos también. Bien, muchas gracias por la participación, sus aportes y su conocimiento del abogado Marlon Duarte en este histórico caso de la extradición, que han pedido en extradición a Juan Orlando Hernández Alvarado, abogado de profesión y expresidente del país. El 27 de enero terminó su periodo. Voy con Kimberly. Kimberly está en los Cobras. Se habla que él podría ser trasladado a los Cobras, como bien dicen los abogados aquí. Una vez estuvieron ahí los Valle, un helicóptero que justo la cámara de Canal 11 lo captó, sobrevoló la casa del presidente. Alguna gente en las especulaciones habla de que él podría ser trasladado en ese helicóptero. También ha trascendido que miembros de la DEA ya están cerca ahí de la casa de Juan Orlando Hernández Alvarado, el presidente del país. ¿Qué movimientos hay ahí en los Cobras, Kimberly? Pero no escucho. Muy buenos días. Efectivamente estamos aquí en las afueras de las Fuerzas Especiales, donde ya ha trascendido que será ya trasladado desde su casa de habitación hasta este sector el expresidente de la República, Juan Orlando Hernández. Esto, una vez conocida la designación del juez, se procederá a realizar la audiencia respectiva y todo el procedimiento para saber si se le da luz verde a esta solicitud de extradición hecha por el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Aquí ya se ha visto en los preparativos, su fuerte contingente también de las Fuerzas Especiales realizando todo el procedimiento, porque aparentemente, como ya lo reiteramos, será este lugar donde guardaría prisión preventiva el expresidente
Juan Orlando Hernández, luego que se conociera a través de la Cancillería de la República esta solicitud de extradición, aparentemente, y según han dado a conocer ya el ministro de Seguridad, por 4 cargos ligados al narcotráfico. Estaremos aquí al pendiente para llevarle todos y cada uno de los detalles una vez que se conozca ya la designación del juez y que pueda ser obviamente conforme al debido procedimiento trasladado el exmandatario hondureño hacia aquí a las fuerzas especiales aquí en la colonia 21, que bueno, ya sabemos o podemos apreciar a través de las imágenes de nuestro compañero Juan Barrientos que ya hay aquí algunos preparativos y también algunos movimientos. Hemos visto el despliegue de helicópteros. El Halcón 02, según se ha dado a conocer, fue trasladado hacia la casa o a la residencia del exmandatario Juan Orlando Hernández y posteriormente este mismo lo traerá hasta este sector. Esto es lo que podemos informar hasta el momento. Estaremos al pendiente para llevarle todos y cada uno de los detalles una vez que se oficialice ya el traslado del exmandatario hondureño luego de ser solicitado en extradición por el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica por 4 cargos ligados al narcotráfico. A la espera y atentos de nuestros noticieros y emisiones especiales, informes especiales para llevarle todos los detalles. Bien, gracias Kimberly. Ahora voy a la colonia Palmeras de San Ignacio. Ahí reside el expresidente Juan Orlando Hernández. Gisela Cáliz, ¿qué ha pasado? Así es, buen día licenciado y a los televidentes de la entrevista. Déjeme informarle que entre las 8 de la mañana hasta esta hora han transcurrido las cosas en relativa calma. Lo último que sucedió hace como a eso de las 7 de la mañana fue el sobrevuelo que tuvo el helicóptero de la Policía Nacional aquí sobre la vivienda del expresidente Juan Orlando Hernández y también han ingresado hace al menos una media hora unos 50 elementos de la Fuerza Tigres, más conocidos como los grupo élite de la policía, que son los que ejecutan estas órdenes de captura y que permanecen aquí tanto en la entrada principal de esta residencia, así como en las afueras de la casa de habitación del exmandatario, donde también se encuentran presentes sus apoderados legales y también el ministro de la Secretaría de Seguridad, el comisionado general Ramón Savillón. En horas más tempranas también ha salido a dar declaraciones el portavoz de esta institución y ha manifestado que se han desplegado por lo menos 600 elementos de la Policía Nacional y también de las Fuerzas Especiales y también se le brinda resguardo a las propiedades del expresidente de la República en otros sitios del país. Ha manifestado él que con el objetivo de que aquellas personas que ayer en distintos puntos del país tenían un tipo de celebraciones ante lo que está ocurriendo, no fueran a invadir estas propiedades y a saquear las mismas, recordando que a eso de las 9:30 de la mañana el Pleno de la Corte Suprema de Justicia se estará reuniendo para designar el juez natural que conocerá de este caso. Sería posteriormente a que el exmandatario sea presentado ante un juez y después de ello podría ser trasladado hacia el escuadrón Cobras, donde se tiene previsto aparentemente donde sería trasladado después que se realice la audiencia de presentación en la Corte Suprema de Justicia. Hay que manifestar que este pleno de la Corte Suprema se tardaría entre 20 y 30 minutos como lo que ocurre normalmente, y también la audiencia de presentación es de manera breve. Por supuesto, estaremos atentos de todo lo que ocurra con el expresidente de la República, Juan Orlando Hernández, aquí en la residencia, aquí en la colonia Palmeras de San Ignacio. Con este reporte yo vuelvo con usted al set principal. Gracias. Voy ahora con las conclusiones. A las 9:30 estaremos pendientes de la resolución que tomen los miembros de la Corte Suprema de Justicia.
Conclusiones, abogado Elvin Carrillo, le agradezco su aporte, sus conocimientos para ilustrar de una manera seria y responsable al pueblo hondureño a través de Canal 11 y Radio Visión Honduras. Sí, en conclusión podemos manifestar que pues el día de hoy será un largo día en relación pues a todas las actividades relacionadas a esta solicitud de extradición. Quiero hacer mención en relación al periodo de hasta 2 meses que podría llevarse a cabo en relación a esta solicitud de extradición, que ya también nos establece el mismo numeral 4 del auto acordado, en qué casos podría darse una excepción de la ampliación del plazo o del periodo establecido para esto. Y nos señala de forma específica correspondiente sin que las demoras producidas por gestiones indebidas de la defensa. En este caso, de todas las gestiones que pretenda realizar la defensa para efectos de dilatar la resolución que emita el juez natural para efectos de determinar la procedencia o no de la solicitud de extradición, podría conllevar un tiempo extra en relación al periodo establecido en el convenio tratado que nos establece el convenio tratado de extradición en su artículo 12. Gracias por la invitación. Tengo una pregunta más. Ajá, dígame. Y usted lo mencionó. Como hondureño, ¿qué piensa? Es primera vez que Estados Unidos pide la extradición de un expresidente. Como hondureño. Solo le voy a decir algo. Voy a volver a un tema. Una vez vi una serie, se llama Gomorra, he repetido como 4 veces ya, una serie italiana de la RAI, que el hijo del capo de Nápoles venía a entrenarse a Honduras, a desmembrar gente, a traficar droga. De verdad que no... Qué bueno que la doctora Botazzi ha sido pues, postulada para el premio Nobel, porque esta es una noticia mundial, pero no es una noticia mundial que... relevante. No, que nos beneficia, ¿va? No es que Honduras ganó el mundial, eso nunca va a ocurrir tampoco. Ojalá me equivoque. Estigmatiza. Y él también decía, cuando llegamos a otro país, hondureño, ojo, no, pues sí. Sí, es muy real, muy real, muy real. Porque como se habla que es un paso de droga hace muchos años, Honduras ya, no sé en cuántas series de televisión sacan Honduras en eso, y es pues para el país es difícil. Dejó de ser transporte para ser productor. Vamos a hacer mención, licenciado Raúl, que como hondureño, vamos a hacerle mención que es muy conveniente para el pueblo, sociedad hondureña, que se establezca un precedente, un antecedente en contra de cualquier alto funcionario que haya cometido desde el poder actividades ilícitas. Y para cerrar, como hondureño le puedo decir, no hay mal que dure 100 años y pueblo que lo resista. Muchas gracias. El abogado Elvin Carrillo, abogado Marcos Gelay. Bueno, en primer lugar, gracias Raúl por permitirme participar en este distinguido programa tan visto por el pueblo hondureño. Y gracias al abogado Carrillo por participar también en este foro y al igual al abogado Marlon, un saludo a la distancia. Me parece de que esto lo único que deviene, Raúl, es lo frágil que es la democracia de nuestro pueblo, lamentablemente, lo frágil de la institucionalidad, lo frágil de los cuerpos de vigilancia que tenemos, llámese Fiscalía General de la República, Procuraduría General de la República, Tribunal Superior de Cuentas, Corte Suprema de Justicia. Nunca hicieron nada, Raúl, nadie se dio cuenta de nada. Y eso tiene que tomar conciencia el pueblo hondureño para efecto de elegir las nuevas autoridades. No podemos elegir los mismos porque al final va a ser el mismo producto. La clase política creo que es un gran mensaje y el abogado Carrillo lo apuntaba de forma correcta. Esto lo único que deviene es que en ningún momento pretenda la clase política pasada y la actual que va a estar por encima de la ley. Siempre le va a llegar en su momento. Y vea usted, después de 16 años el abogado Juan Orlando Hernández, porque yo digo 16 años, no digo 8, 4 de secretario del Congreso de la República, que prácticamente él es el presidente, 4 de presidente del Congreso de la República y 8 años de gobernante de nuestro país. Y vea el caos
el caos que nos ha dejado. Fue diputado también. Sí, pero cuando él accede realmente al poder, fue hace 16 años cuando él se convierte en secretario del Congreso de la República, cuando empieza a sentir lo que es el poder. Y lamentablemente utilizó esa influencia de forma errónea y vea usted en lo que está deviniendo. En que a escasos metros de su vivienda esté militarizado de más de 600 efectivos, Raúl. Algo inédito en nuestro país, 600 efectivos resguardando la residencia del expresidente que no tiene ni siquiera un mes de haber salido de la casa presidencial. De representar a Honduras en foros internacionales, Raúl. Imagínese el pensamiento y el sentido. Defendiéndose en los foros internacionales. Y más que defendiéndose, imagínate, Carrillo, representando a 9.5 millones de hondureños. Y eso es peligroso porque nos pueden estigmatizar. Y creo yo que el gobierno de doña Xiomara Castro de Zelaya tendrá que limpiarle la cara a Honduras y tendrá un trabajo arduo. Y por eso es importante que los hombres y mujeres que la acompañan en su actual gobierno sean transparentes, honestos y que estén comprometidos con el país, con respetar la ley y devolverle esa confianza al pueblo hondureño de todas las instituciones. Porque de no ser así, lógicamente vamos en un camino al despeñadero y eso es lo que no queremos, el pueblo hondureño. Ya no queremos más de lo mismo, queremos un cambio, pero un cambio positivo. Sabemos que es lento y que va a ser complicado y que va a haber que hacer muchos sacrificios. Sin embargo, lo hemos venido haciendo en los años anteriores y no tenemos por qué no hacerlo por el bien de nuestros hijos y el bien de nuestros nietos. Bien, muchas gracias al abogado Marco Zelaya, al abogado Elvin Carrillo, al abogado Marlon Duarte, a ustedes por permitirnos ingresar a sus hogares. A las 9:30 se reúne el Pleno de la Corte Suprema de Justicia para designar un juez natural, ¿no? Ese es el procedimiento. Sí. Es el procedimiento y estamos a la espera. Se ha manejado, Raúl, y ya para concluir, de una presentación voluntaria. No podemos obviar esa petición que se va a hacer y estamos a la espera de qué es lo que resuelve, aun y cuando ya el abogado Duarte ha manifestado que nunca en las 32 solicitudes se ha manejado, pero podía ser esta la primera. Principio de igualdad, Cero privilegios para nadie. Mire, una fuente que tengo yo, anoche me decía eso, que se va a presentar. Eso es lo que se ha manejado y el portavoz oficial, Carrillo. No, pero una fuente importante me dijo eso a mí, anoche, que él se iba a ir a presentar con sus abogados y que podía ir el juez natural a traerlo o algo así. Bueno, esos son privilegios, licenciado Raúl. ¿Cómo es posible? ¿Se le han dado privilegios o beneficios a otros solicitados en extradición? Sí, ninguno. Pero hay un punto, no sé, y corríjanme ustedes que son sabedores de las leyes. ¿El ser expresidente del país no le da algún privilegio a él? Ninguno, ya eso hay que borrón y cuenta nueva. Pero la él ley ya entregó el poder, y es un ciudadano más de este país. Porque acuérdese también esa nueva ley que aprobaron, que un montón de funcionarios ahora van a andar guardaespaldas. Bueno, la ley de privilegios, precisamente. Eso debe ser eliminado por doña Xiomara. Nadie tiene que tener privilegios. Entonces todos tenemos que solicitar que nos vigilen los cuerpos de seguridad. No, y que ya se termine eso de andar en caravanas blindadas con escoltas a costillas del pueblo hondureño, cuando hay muchas necesidades para el pueblo, llámese insumos médicos, medicinas y pues también en materia de educación. Bien, ha sido solicitado en extradición por los Estados Unidos de Norteamérica el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández Alvarado. Estaremos pendientes. A las 9:30 se reúne el Pleno de la Corte. Gracias y sigan con Canal 11.